El motivo de nuestra reunión es para realizar la entrevista en base a conocimientos que usted pueda poner en práctica en su carrera. ¿Nos podría decir cuál es su nombre y a qué se dedica? Bien, mi nombre es Bernardo Juárez González, para servirles. Yo soy ingeniero electromecánico egresado del Tecnológico de Toluca. Tengo la maestría en educación por la Universidad de Ixtlahuaca y también soy doctorante en educación por la Universidad de Ixtlahuaca. Actualmente me desempeño como director de servicios generales en esa institución y tengo a mi cargo pues 6 áreas que creo son fundamentales para cualquier institución y más en el ámbito educativo. La Dirección de Servicios Generales se encarga de el área de mantenimiento a la infraestructura, la seguridad institucional, protección civil, transporte escolar, el área de audiovisuales, archivo de concentración y finalmente el departamento de limpieza e higienización. Esos son los departamentos de áreas que están a mi cargo. Estamos hablando de alrededor de 150 personas que conforman esta dirección y los respectivos jefes de área. ¿Nos podría comentar un poco, Inge, sobre su experiencia en el ámbito industrial? Bien. Tengo experiencia como ingeniero de servicios. Mis primeros empleos fueron realmente en empresas pequeñas. Yo egresé del tecnológico en el año 2002 e inmediatamente intenté insertarme en el campo laboral. Mis primeros empleos fueron en talleres pequeños de manufactura. A lo mejor no representa mucho el nombre, no son empresas o no eran empresas muy grandes, la verdad no sé si actualmente hayan crecido, pero bueno, mi experiencia laboral inicia con el diseño de elementos de máquinas. El taller estaba en Calzada del Pacífico y trabajaban el acero inoxidable. El principal cliente de esta empresa era el grupo Bimbo y Tía Rosa. Ahí pues yo dibujaba elementos de máquinas, mecanismos para las bandas transportadoras, principalmente para el área de galletas. Cuando decidí dejar esta empresa, tomé una empresa que se dedica a la fabricación de mofles, al sistema de escape, todo el sistema de escape de los automóviles. Lógicamente no era a nivel industrial, sino los autos ya antiguitos y algún auto nuevo que se le llegaba a dañar el sistema de escape, ahí se remanufacturaba, y digo remanufacturaba porque no tenía marca, pero era completamente nuevo el sistema. Ahí tuve la oportunidad de colaborar, además del trabajo administrativo, el dueño me dio la oportunidad de colaborar para echar a andar 2 talleres más. Entonces en mí recayó el diseño eléctrico, el diseño neumático y el diseño hidráulico para las máquinas. Posterior a ello, quise independizarme. Afortunadamente, la vida me dio chance de tener mi propio negocio. Tuve un negocio de compraventa de material eléctrico y plomería en Colonia Rancho La Mora. Y bueno, aquí desafortunadamente fue un mal paso en la vida, porque yo tenía la idea de ser dueño, recibir a lo mejor nada más dinero estando en el mostrador y administrando el negocio, y curiosamente lo que generaba más ganancia en el negocio era la instalación y el mantenimiento de algunas casas, ¿no? Tanto preventivo como correctivo, pero sí lo técnico. Y
mi inexperiencia me hizo desistir. Pensé en aquel momento, esto no es lo que yo quiero pues estar de a jefe, y no quería trabajar tanto en la instalación, no me llamó tanto la atención, y déjenme decirles que me iba bien, pero no era lo que yo imaginé en mi negocio. Entonces, en ese momento coincide con que un compañero me llama para trabajar en General Motors, en el área de motores, para actualizar los diagramas eléctricos de esta planta. Y dije, bueno, me voy a ir al ámbito industrial nuevamente. Decido irme a trabajar con la empresa que iba a hacer la actualización de los tableros de control de las máquinas de motores, y cerré mi negocio. Fue una muy mala decisión, pero bueno, son cosas que hace la juventud. Posterior al proyecto que se terminó, busqué trabajo. Afortunadamente encontré rápido. No he padecido, la verdad, gracias a la vida, no he padecido del desempleo en algún momento, y me inserté en empresas que tienen que ver con documentos de valor. Mis últimas 2 experiencias en el ámbito industrial tienen que ver con lo mismo. Una empresa, la primera empresa se llamaba, no lo sé, DCM Document System, y su sede está en Ciudad de México. Esta empresa se dedica a darle mantenimiento, o se dedicaba a darle mantenimiento a las máquinas que tratan documentos de valor, es decir, los estados de cuenta, las tarjetas de crédito, la propaganda que antes venía en los sobres de las tarjetas de crédito, todo eso que tiene que ver con los bancos. De hecho, le trabajábamos a HSBC aquí en la zona industrial del aeropuerto. Si no me equivoco, es Exportec. Ahí teníamos el site. Y bueno, ahí con esta empresa tuve la oportunidad de viajar al Perú, porque la empresa decidió comprar una máquina que era de última generación para México, pero era chatarra alemana y de media vida para Estados Unidos. La compraron, estaba destrozada, y pues seleccionaron a pura gente joven, con intención de levantar a los muertos con tal de hacer un buen trabajo laboral. Y afortunadamente lo conseguimos. Echamos a andar la máquina. Yo les preguntaba, porque en algún momento se complicaba la programación, los mecanismos, les preguntaba si no había alguna máquina semejante que nos pudiera dar soporte, de la cual nos pudieran dar soporte. Y la máquina más cercana estaba en Perú, en Lima, en el site de IBM. Nos mandaron a IBM, a otro técnico y a mí, de manera diferida, con la intención de capacitarnos y levantar la producción lo más rápido posible. Y pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que la máquina que teníamos aquí era un monstruo. Si me permiten, voy a intentar compartir unas imágenes que tienen que ver con esto. No sé si estén de acuerdo. Por favor, ingeniero. A ver. Bueno, miren, aquí estoy bien, chaval. ¿Sí se ve la imagen? Sí, ingeniero. Bueno, esto es en el site de Perú, en IBM. Esta es una máquina turbo. Esta es la zona en donde entra la tira de papel ya impreso con los estados de cuenta. La máquina lee los códigos de barra, sabe qué cliente es, la cantidad de hojas que lleva. Aquí es una cortadora, le da vuelta, entra a una zona de inserción de flyers, y aquí es la zona principal en donde se mete al sobre y sale ya el sobre pegado. Como ven, la máquina pues está muy pequeñita.
Aquí comía muy poco, ya ahora estoy más gordito. Pues ahí estamos en la capacitación. Me estaban platicando cómo le daban limpieza a las bandas, porque desde mi perspectiva era lo que más hacía que existieran atorones de papel y algunos actuadores eléctricos. Bueno, aquí estoy ya dentro de nuestra máquina. Como ven, la vanidad pues es grande. Esa foto me la saqué yo solito. Y aquí estamos armando el monstruo. Bueno, déjenme ver, creo que son las únicas. Sí, son las únicas. Ingeniero, ¿eso fue en el año 2002 o qué año? No, en 2005. 2005 fue cuando fue a Perú. 2006. Todo esto que les platico, el 2002 al 2005 sucedió, y posterior a este trabajo, desafortunadamente no tengo otras imágenes presentables, porque como estábamos echando a andar la máquina, pues a veces los compañeros estaban con la cerveza y todo eso, no era tan formal la manera de trabajar de estos cuates, por eso no se las presento. Pero bueno, aquí está un poco de lo que hice en ese entonces. Y bueno, deben saber que también conseguir imágenes de estos lugares no era tan sencillo, porque estamos hablando de lugares donde tienen una seguridad pues muy extrema por lo que se maneja, tarjetas de crédito y estados de cuenta de los bancos. Bueno, y les decía que después de esta empresa, como vio la competencia de esta empresa, lo que fue capaz de hacer, nos invitaron tanto al técnico que se fue conmigo a Lima, Perú, o que fue a Lima, Perú porque no fuimos juntos, y a su servidor los invitaron para trabajar. A mí me insistieron muchas veces, muchas veces, Inges, que me pasara con ellos, que había muy buena paga, y me fueron haciendo coco wash, y ahí aprendí dos cosas. La primera cosa que aprendí, creo que es lo más valioso como colaborador en una empresa, es la lealtad. Porque a DSM, desafortunadamente con mi inexperiencia, yo siento que la traicioné, ya que renuncié cuando me habían pagado capacitación, cuando me estaban pensando que yo me quedara a liderar el proyecto de esta zona de Toluca y hacia el norte, perdón, todo lo que tiene que ver con Atlacomulco, Ixtlahuaca, Jiquipilco, iban a llegar hasta Querétaro con proyectos semejantes. Yo decidí abandonar porque me deslumbró la otra empresa. La otra empresa, si todavía existe, que yo creo que sí, porque era una empresa mucho más grande que DSM, se llama Pitney Bowes. Y esa empresa pues, se dedica a lo mismo, pero con otra marca, digamos que es Pepsi y Coca-Cola. Y hablando en términos de aquí en México, pues yo trabajaba en Pepsi y me llamó Coca-Cola, como que tenía más impacto comercial. Eso me deslumbró. Me dijeron que iba a ganar cierta cantidad de dinero, con ciertas prestaciones, que iba a empezar con outsourcing y posteriormente me iban a dar la planta, cosa que se fue deformando a través del tiempo. Sí me decidí a entrar a esa empresa y les decía que lo primero que aprendí fue a ser leal, porque desafortunadamente no me comporté de manera leal con el señor Carreño, así se apellidaba el dueño de la empresa. Fue tanto el impacto emocional que tuvo el señor que lloró cuando yo fui a renunciar. Nos llevábamos muy bien, era un señor de edad avanzada y bueno, pues, le aprendí mucho, era una persona extremadamente metódica para trabajar y creo que yo ahí aprendí bastante de ese método.
el método de que no te gane el nervio como ingeniero de servicio, tener la cabeza fría e irte a los principios del electromagnetismo, de la física, incluso a la teoría de funciones, para pensar en cómo resolver un problema que tiene que ver con el trasladar papel doblado. Y créanme que ayuda mucho, ayuda bastante. Un paréntesis aquí en este rollo. Les decía que esta máquina era alemana y en una producción de un diciembre, la máquina no podía parar. Se descompuso un solenoide que le daba la vuelta al papel en una esquina, es decir, bajaba el papel doblado, lo subía y lo encaminaba en un ángulo de 90 grados de donde venía el papel. Se descompuso ese solenoide, en todo México no había ninguno, no había en Perú, no había en Estados Unidos, y la única refacción existente estaba hasta Alemania. Y el señor Carreño dijo, pues ya valió madre todo esto, Bernardo, haz lo que puedas. Y les digo que tuve una experiencia padrísima porque hice andar la condenada máquina con una liga, carbonato y cola loca. Hice una especie de buje en lugar de metal con la liga, el carbonato y la cola loca. Y así estuvo funcionando hasta que llegó la bendita pieza de Alemania, yo creo que unos 3 meses fácilmente, porque yo renuncié y seguía el solenoide trabajando. Entonces, pues, a ese grado de compañerismo, a lo mejor de confianza, o no sé, le jugué mal, y créanme que me duele porque la experiencia que tuve en Pitney Bowes no fue tan satisfactoria. La verdad, Inges, económicamente me iba muy bien. Nunca me quedaron mal con la paga. Me mantenían el pago. Donde se empezaron a torcer las cosas era en las prestaciones, en el horario de trabajo y en la contratación. Bueno, una de las bondades, me habían dicho que iba a haber bonos de productividad, de puntualidad, ayuda de despensa, ayuda de gasolina. Y lo único que tuve fueron las ayudas de gasolina, y fueron de más a menos siempre, fueron recortando. Por estos años hubo un problema económico en Estados Unidos y repercutió en México. Y a mí me dijeron que, derivado de esos problemas, como la empresa era gabacha, me olvidara de la contratación, que iba a seguir con outsourcing. Y bueno, ustedes saben que las ventajas en cuanto a estar contratado o no contratado y estar trabajando a través de una empresa de outsourcing, cambian mucho las condiciones laborales. No tienes estabilidad, estás a expensas de que el contrato se te termine en 1 mes, 2 meses, 3 meses, medio año. Y bueno, yo siempre he intentado morirme en la raya en esos trabajos, y actualmente igual, ¿no? No busco una permanencia que me dé confort, sino busco que estén, en primer lugar, satisfechos, tranquilos con mi trabajo, para que yo también esté tranquilo y sienta una cierta seguridad. Bueno, y regresando al punto, pues los vales de gasolina fueron mermando, nunca llegó la despensa, nunca llegó la contratación, y el horario de trabajo tampoco me lo cambiaron. Yo estaba siempre en el tercer turno o en la noche, lo que se le llamaba el nocturno, ahí le llamaban nocturno, de 6 de la tarde a 2 de la mañana, pero pues nunca es así, Inges. El ser técnico de servicios en ese lugar, que ya estábamos en otro site diferente, a mí me mandaron a un site que está en el Toluca 2000, pasando Xonacatlán, si no me equivoco, en una empresa que se llama Total System. Créanme que ahí fue una muy amarga experiencia,
y porque la gente era muy, muy gandalla. Eran 10 para las 2, 5 para las 2 o las 2 de la mañana mandando el mensaje de que ya me iba a retirar del site. Tronaban las máquinas. Tenían unas barretas para sacar el papel cuando se atascaba y le metían la barreta a la cadena, porque son máquinas medio extrañas, funcionan como con la transmisión de una bicicleta, cadenas muy largas con los sprots o sprockets, no sé cómo se deba decir ahora, y de acuerdo al piñón le daban el avance a la máquina. Pues funcionando la máquina le daban el barretazo o rompían el sprot, botaban la cadena, hacían que el mecanismo valiera más. Y muchas veces me la aplicaron. Yo estaba a punto de salir y se chingaba la máquina. Y ya no salías a las 2 de la mañana. Si te iba bien, salías 3:30, 4 de la mañana porque estabas solo con tu herramienta y tu stock. Y tú veías cómo salvabas el problema. Y era presión porque tanto en una empresa como en otra le cobraban a la empresa, a Pitney Bowes o a DCM, le cobraban por no ensobretado. Y estamos hablando de que estas máquinas en una jornada de 6 horas ensobretan 200,000 sobres, 300,000 sobres. Las máquinas en aquel tiempo poderosas hacían 500,000 de sobres. Entonces, si eso lo ponemos en horas y en centavos, era una penalización muy fuerte para la empresa. Y es un business pues muy, muy bueno, porque fíjense, el outsourcing, yo hasta después me enteré, les decía que me iba bien. De lo que le pagaban al outsourcing por mí, a mí me daban una tercera parte. Y a mí me iba bien. Ahora imagínense cuánto cobraba el outsourcing por un técnico de servicio. Bueno, entonces, este incumplimiento por parte de la empresa me fue desanimando. En lugar de engancharme más, me fue desanimando. No me cambiaron nunca de turno. Y me intentaron dar a tole con el dedo una semana, me pasaron en la tarde y posteriormente a noche. Y cuando hicieron ese cambio, pues yo ya estaba harto, porque muchas veces iba pasando la maquinita o Alfredo del Mazo sonaba y me decían, Bernardo, ya se chingó tal máquina, te regresas. Y hubo 2, 3 ocasiones que mi turno terminaba a las 2 y en realidad lo único que hacía era regresarme a bañar y volverme a ir porque la bronca había estado fuerte y se trabajaba los 24 de diciembre, 25 de diciembre, 1 de enero, 15 de septiembre, 16 de septiembre, toda la noche. No era trabajar en la tarde, era toda la noche, de 6 de la tarde hasta que la máquina estuviera bien y recibiera el otro turno y te quedabas ahí 15 minutos, media hora para hacer el enlace, ver que no hubiera broncas y te podías fugar. Entonces, yo dije, bueno, sí, me gusta arreglar máquinas, me gusta la ingeniería, pero la neta no es la presión que quiero. Todo eso, profe, ¿cómo le ha ayudado a usted en cálculo 3 a lo largo de su carrera? Cuéntenos. Bueno, mira, esa es una pregunta, la verdad, bien difícil, porque uno como profesor, yo siento que abordamos los temas como lo marca el programa y de no ser investigador, lo aplicas, lo ejecutas. De no ser investigador, sino la mayoría de nosotros, o bueno, no lo voy a generalizar, voy a decir, Bernardo a lo mejor no lo aplica en la vida cotidiana, así como se ve el teorema de Green, un campo conservativo. Yo no estoy trabajando y digo, sí, ahí está un campo conservativo y lo voy a meter en esta integral o le voy a aplicar esto. No. La verdad es que a mí no me pasa eso. Sin embargo,
sí procuro pensar fundamentándome en matemáticas. Y bueno, para ello, les debo decir, déjenme, ¿están viendo mi pantalla? Creo que sí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, miren, más que en el ámbito profesional, a mí la matemática desde geometría, los cálculos, un poco de ecuaciones diferenciales, y digo un poco porque conozco un poco, variable compleja, todo eso me ha servido, pero para entender mi realidad. Yo no soy investigador, me gustaría, de hecho, la tesis doctoral, pues es una pequeña investigación. Y bueno, regresando al punto, a mí me ha ayudado para comprender mi entorno. Y para ello, pues me ha interesado tener bien claras las funciones que conocemos. Ahorita les estaba mostrando una cuadrada. Aquí tenemos la exponencial, la logarítmica, la lineal. Aquí nuevamente la logarítmica, una polinómica de grado 3 y las trigonométricas seno y coseno. Bueno, y les decía que me ha llamado la atención y me gusta tratar de entender lo mejor posible las funciones, porque muchas situaciones que se me presentan a lo mejor en el ámbito personal, las entiendo como funciones, Inges, y les intento dar respuesta con base en el comportamiento de la función. Bueno, a ver, pensemos, Inges, así, grosso modo, no es ninguna clase de cálculo ni nada, simple y sencillamente para intentar visualizar a qué me refiero. Cuando ustedes se enteraron que iba a haber encierro, nunca dimensionaron la sensación, su sentir, y me imagino que en algún momento experimentaron frustración, desesperación, ansiedad, mucha tristeza, tal vez depresión, y conforme ha pasado el tiempo, Inges, salvo que estén con alguna necesidad de medicación, yo creo que esa sensación no se ha ido amortizando, se ha ido estabilizando. Y acuérdense que por ahí hay un dicho sabio que dice, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que los aguante. Bueno, todo este choro está explicado aquí con la función logarítmica. Todo tiene un principio, se empieza a sentir de la fregada, va en aumento y madres, de repente ya te estabilizaste, tienes ese sentimiento, pero no va increciendo. Se vuelve más o menos plano, ahí está, pero ya lo sabes manejar. Y esto se acomoda muy bien al dicho que acabo de mencionar. Que ha realizado proyectos con temas de esta materia. Digo, ya está por deshora porque usted, por lo que nos contestó ya la pregunta anterior, ya nos dijo que cálculo 3 o todas estas materias de base común, ahora sí que nos abre la mente, ¿no? A ver la vida desde otra perspectiva. Es correcto, Inge. No sé si tengamos tiempo todavía para explicarles dos puntitos referentes, sí, al contenido de cálculo 3, y uno a lo mejor en lo académico y otro sigue siendo desde lo personal, no tanto lo laboral.
Sí, ingeniero. Claro que Por sí, favor. ingeniero. Sí, Bueno, miren, el tema que a mí se me hace muy relevante en cálculo 3 es lo referente a las funciones. El principio de cálculo 3 habla de funciones vectoriales y ecuaciones paramétricas. A mí me gusta mucho el motociclismo. Aquí intento mostrárselos. Desafortunadamente, pues ya no tengo moto y por eso estoy muy triste. Pero, pues sí anduve un rato rodando por lo regular como lobito solitario, sacándome algunas imágenes bien locochonas. Por ejemplo, aquí mi moto tenía cuernitos, pero era el cuelgamonos que lo diseñé yo, lo mandé a hacer al torno y déjenme decirles que aquí tenía unas puntas, pero me dio miedo que me fuera a caer y me quedara ensartado aquí porque me iba a trepanar, entonces se las corté. Aquí iba hacia Ixtlahuaca, si no me equivoco. Esta foto me gusta mucho por la geometría que tiene. Y esta fue mi última amante. Era una Aprilia 1000. Preciosa la condenada. Bueno, miren, esto yo lo platicaba en cálculo 2, porque ahora con el cambio de plan pasó a cálculo 3, y eso se ve en parametrización. Nosotros tenemos un lugar geométrico, ya sea en el plano o en el espacio, y analizábamos en ese entonces nosotros dentro del salón de clases un accidente en motocicleta. Por lo regular, analizábamos el que tiene a continuación. Bueno, aquí el tipo describe una trayectoria parabólica con algunas suposiciones fundamentadas en los datos de los coches. Nosotros armábamos en Excel una tabulación e insertábamos una ecuación. Híjole, no me va a permitir hacerles la demostración por la versión. Bueno, se los platico rápidamente. Estos datos, a ver. Les decía, estos datos se colocan en una hoja de cálculo. Vamos a esperar a que se peguen. Ah. Bien, algo así, a lo mejor no copié bien los datos. Se inserta gráfico. No es cierto, no es cierto. Gráfico, sí. Dispersión. Dispersión. Bueno, de datos. Cambiar.
Personalizar. Serie. Líneas es serie. Títulos. Línea de tendencia. Polinómica de grado 2. Opacidad. Etiqueta. Usar ecuación. Bien. Mientras más precisos sean los datos Inges, ustedes van a tener la ecuación de los datos que están obteniendo con mayor precisión. Yo me imagino que ya tuvieron tal vez métodos numéricos o alguna materia en donde hagan ustedes regresiones lineales. Ese es un método para encontrar la ecuación lineal, es decir, una relación directamente proporcional entre una causa y efecto, ¿sale? Entre dos eventos. Pero si nosotros sabemos cómo se comportan las funciones, a veces esa regresión lineal no es del todo exacta. Si sabemos que este tipo se cayó describiendo una parábola, pues tengo que encontrar una ecuación polinómica de orden 2. Si yo sé que el fenómeno que estoy analizando cambia a un ritmo constante a través del tiempo, meto una función seno o coseno. Si yo sé que lo que estoy analizando tiene una tendencia al crecimiento y posterior de un tiempo se estabiliza, meto una logarítmica. Si yo sé que lo que estoy analizando crece y crece y crece y crece y nunca se detiene, pues meto una exponencial. Algo así como lo que hacen en ecuaciones diferenciales, pero en una manera muy, muy rápida, ¿no? Entonces, teniendo ya la ecuación, Inges, de este rollo, lo que hacíamos en clase era irnos a una página en donde nos platican, miren, aquí estaba la gráfica, perdón, en donde nos platican qué onda con los huesos del cuerpo humano, ¿sale? Hay diferentes tipos de huesos, describen los diferentes tipos y qué tipo de hueso tenemos en la cabeza con las tablas. Y aquí vean que viene un esfuerzo de compresión, esfuerzo de tensión y el módulo de Young, para los huesos, comparado con acero duro, granito, concreto, etcétera, etcétera, hueso compacto y trabecular. Y esto lo hacíamos porque al final ustedes ya tienen una ecuación en su forma cartesiana que pueden parametrizar. Pueden parametrizar directamente con una longitud de arco o sacando unas medidas ahí en el video en cuanto a la trayectoria, que en realidad es una parametrización por longitud de arco, y ustedes saben qué aceleración experimenta este cuate, porque si tienen la ecuación de posición, que es esta, la derivan y tienen la función de velocidad, la vuelven a derivar y encuentran la aceleración. Y si suponen o saben la masa que tenía la persona, saben de qué magnitud es el chingadazo que se pone. Es decir, fuerza igual a masa por aceleración. Y nos damos cuenta, Inges, haciendo todo este choro, que andar en moto, que andar en bici, sin las debidas precauciones, el video que les acabo de mostrar da cuenta de puras acciones inseguras. 4 gentes en una motocicleta, una familia en motocicleta con el niño en medio y sin casco, puras tonterías. El cuate este que se pone el plástico en la cara es risible, pero a veces pasa. Y nosotros como universitarios estamos obligados a pensar de manera diferente. No podemos pensar igual que el común de las personas, y no es elitismo, es obligación, porque tenemos otra preparación, vamos más allá de las cosas. Entonces, en conjunción con este video, este ejercicio de ecuaciones paramétricas y funciones vectoriales, la conclusión es que no podemos andar sin protección, andando en bicicleta, en moto, a veces el cinturón en el carro, porque el fregadazo que te pones es muy fuerte. Y no es porque lo platique o les muestre un video, sino porque ustedes ya lo calcularon y dijeron, cabrón,
si el peso humano aguanta tantos newtons y se sobrepasa mucho, yendo a 80 kilómetros por hora, a 60 kilómetros por hora, entonces yendo en moto a 100 kilómetros por hora, pues sí es una muerte segura. Y yo esto lo hago porque aquí por donde yo vivo conocí a algunos compañeros que andaban en moto y desafortunadamente 2 han muerto muy feo en accidentes de motociclismo. Bien, bueno, eso es en lo que a mi vida respecta. Me ha ayudado para entender a lo mejor este tipo de situaciones y cobrar más conciencia. Y en el ámbito académico, Inges, pues se pueden hacer cosas interesantes. Me imagino que ustedes ya vieron algo semejante a lo que les voy a mostrar. Tiene que ver con integral de superficie y es calcular el área que tiene un sólido, no el volumen, sino el área que lo compone. Aquí tenemos pues el teorema, el fundamento, a lo mejor cómo se procede, y tenemos un ejemplo, ¿sale? 1 sobre 100, x cuadrada más y cuadrada, la intersección con z0 y z36. Bien, aquí pues es un ejercicio que tiene que ver con la integral de superficie, todo el choro que se avientan ustedes para encontrar el resultado, y el resultado es 1.47 metros cuadrados, es decir, 14.720 centímetros cuadrados. Y este show en algún momento se hizo para diseñar una estufa solar. Ustedes saben que la estufa solar pues ya las venden hechas y vienen de China. Y para los que nos gusta meter las narices con los cálculos, déjenme decirles que esas estufas que venden hechas en China tienen desubicado el foco por 10 centímetros. O sea que les podemos aumentar la eficiencia a los mexicanos. Pero esta en particular que están viendo en la pantalla no tenía madringes, porque tenía pues prácticamente 14.720 espejitos, 14.720 espejos que fueron pegados con silicón. Imagínense, déjenme cerrar mi paraguas. Listo, imagínense el tamaño, la cantidad de espejos y la eficiencia que tenía. Créanme que era muy, muy, muy buena. Eso lo intenté replicar en alguna ocasión en la universidad. Desafortunadamente no dio mucho efecto porque mis clases son en la tarde, entonces ya no se pueden probar las estufas solares. Sí hicimos un demo en la mañana, pero como que no atrajo mucho. Y es una de las cosas que en lo particular a mí me agradan bastante porque es una tecnología limpia, que la verdad funciona muy bien. Hace poco entrevistaban en la televisión a un señor que estaba diseñando sus estufas a partir de las antenas de Sky y estas compañías de televisión, y sí funcionan. También yo ya hice una con una calcomanía cromada y sí funciona, pero la más chingona es la de los espejitos, solamente que está muy cara y queda muy pesada. Y bueno, para fines recreativos yo se los recomiendo, y la interpretación está completamente par con lo que ustedes ven en cálculo 2, porque se habla de, o podemos hablar de funciones, perdón, de campos escalares, pensar toda la estufa a partir de campos escalares. La orientación que debe tener la estufa tiene que ver con lo que ven ustedes en cálculo 3 con los vectores normales y perpendiculares. Y bueno, es algo de lo que pudiéramos hablar en el ámbito académico, Inges, perdón. Y ya para terminar, si me permiten, a lo mejor no tiene... perdón, iba a hablar de los fractales.
No, les muestro unas imágenes que se hacen con variable. Esto se hace en GeoGebra. Son imágenes muy bonitas que pues las inventamos nosotros, no son de ningún matemático. Las hacen con GeoGebra y se ve la verdad padrísimo. Pero bueno, no pierdo mucho tiempo aquí y les platico sobre lo último que tiene que ver sí con trayectorias, nuevamente cálculo 3. Y pues yo sé que existen muchos métodos para programar los robots y la mayoría de los casos se hace con librerías. La teoría de... es algo de difusa, perdón, se me fue el nombre. Se me fue el nombre ahorita. Bueno, y aquí el punto que yo peleo siempre es que cuando se programa no se ve tanto la matemática porque programamos con librerías. Y lo que yo intento hacer en cálculo vectorial o intentaba hacer en cálculo vectorial y sigo intentando hacerlo en geometría analítica es que ustedes como ingenieros programen a lo mejor estos robots utilizando la matemática que está a nuestro alcance sin librerías para dibujar estas trayectorias. Aquí estamos intentando dibujar un cardioide. A lo mejor el cardioide pues no tiene un inicio en el polo, pero es por cuestión de programación. Y esto sí tiene que ver directamente con lo que están haciendo ustedes. Y como para qué les serviría, pues yo les puedo decir que esto tiene una aplicación grandísima que no se ha explotado. Ustedes saben que hay muchos centros o almacenes muy grandes que están robotizados y las trayectorias ya están definidas. Entonces los robots pues ya están programados para trazar las trayectorias y hacer sus tareas. Los nuevos coches eléctricos funcionan a través de trayectorias. El GPS al interior tiene operaciones vectoriales y nos trazan la ruta gracias a los vectores. Pero a mí algo que se me hace muy, muy interesante, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, en la otra universidad, estamos hablando de miles de hectáreas, Inges. La escuela es verdaderamente grande y tiene diferentes espacios académicos, no es nada más un lugar. Y como a mi cargo está intendencia, les debo decir que las condiciones ambientales impiden tener verdaderamente pulcro un lugar a toda hora. Y yo he pensado, caramba, si hay ingenieros que tienen que ver con robótica, ¿por qué no diablos inventar un robot que esté aspirando y que sea solar? Los caminos nunca se mueven, siempre son los mismos, entonces el pinche robot que esté ya programado para seguir cierta trayectoria y que le esté dando la barrida en todo momento. Y no hablo de un robot gigante, un robot pequeñito que aspire las hojas de los árboles. Tiene aplicación. Yo creo que algún municipio, si ustedes como ingenieros le dan al clavo, se lo compran, les compran el proyecto. Aquí estamos trazando una circunferencia a partir de las tangentes de esa circunferencia. Mientras más pequeño sea el segmento de la tangente, mejor será la circunferencia. Y díganme sí o no, ese es el concepto de la integral que define la longitud de arco. Es la suma de las tangentes. Y bueno, Inges, eso es lo que tengo preparado para compartir. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. No los escucho. Creo que todo eso sería todo de nuestra parte también. Bueno. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Que estén muy bien. Cuídense mucho.
Hasta luego. Gracias, ingeniero, por compartir su Hasta experiencia. luego. Gracias.